clase de hoy te voy a mostrar cómo puedes hacer tu propio budín inglés sin gluten de manera sencilla, con ingredientes muy fáciles de conseguir y con un resultado que en lo personal a mí me encanta. Una miga súper suavecita que se te desarma en la boca. Buenas, mi nombre es Alejandra de Soy Celíaco No Extraterrestre y este video forma parte del curso gratuito de cocina navideña sin gluten. Si estás viendo este video desde YouTube, seguramente vas a notar que los comentarios están deshabilitados. Si tenés alguna duda con respecto a esta receta o sobre este curso de cocina navideña gratuito, te invito al foro que está en nuestra página web soyceliaconoextraterrestre.com. Ahí vas a encontrar toda la información sobre este curso gratuito. También vas a encontrar todas las clases con su correspondiente material descargable y vas a tener la posibilidad de dejar tus dudas en el foro. Antes de empezar esta clase, le quiero agradecer a Gabriel, que fue el que tuvo la idea de hacer este curso gratuito de cocina navideña sin gluten, y seguramente vos lo conocés porque siempre está detrás de cámara, está en la grabación, en la edición de los videos, y en este caso también está en la programación del sitio para que este curso salga espectacular y vos lo puedas disfrutar desde cualquier parte del mundo completamente gratis. Y este curso también es gratuito gracias al apoyo de nuestra comunidad que hizo sus donaciones a través de cafecito.app y de PayPal. Sin nuestra comunidad este espacio no sería posible, así que muchas gracias por colaborar en este espacio y por permitirme brindar todo lo que sé sobre la cocina sin gluten navideña para que en estas fiestas no falte nada rico para comer en la mesa de las personas celíacas. Es un placer para mí mostrarte lo que aprendí en estos años, así que estoy ansiosa y te invito a que vayamos a cocinar este budín inglés sin gluten súper fácil y prestale atención al paso a paso porque te voy a dar todos los secretos para que puedas hacer reemplazos y para que tu budín inglés te salga perfecto. Así que ahora sí, vamos a cocinar. Tengo acá un recipiente vacío y limpio. En este recipiente, señora, señor, lo que voy a poner es esto. Manteca a temperatura ambiente. También se la conoce como manteca pomada. Y si vos me estás viendo desde otro país, seguramente a esto, en vez de decirle manteca, le decís mantequilla, ¿sí? Si vos no podés consumir lácteos, podés reemplazar la manteca por aceite de girasol. En el descargable de esta clase te dejo toda la información sobre los reemplazos. A la manteca le agrego azúcar blanca, que podría ser tranquilamente otro tipo de azúcar, el que más te guste, no sé, negra, morena, rubia, la que quieras. Y lo que voy a hacer es batir para cremar. Se le dice cremar a esto, o sea, a batir la manteca con el azúcar para formar una cremita, ¿sí? Esto lo podrías hacer con batidora eléctrica si querés o con un batidor manual como yo. En lo personal no uso mucho batidora eléctrica para este tipo de cosas. Me gusta muchísimo hacer budines, entonces son preparaciones rápidas, son fáciles y las puedes solucionar con pocos utensilios en realidad. La idea es integrar esto bien, ¿sí? Tampoco es que se desarme el azúcar completamente con la manteca, sino que esté como bien integrado. Si en algún punto vos mezclás, batís esto y notás como que se corta la manteca, como que se separa, no te preocupes, porque eso siempre tiene solución. Además, eso también pasa si hace mucho calor en donde estás. Mira, así te queda la preparación. ¿Ves que es como una cremita? En este punto le vamos a agregar el sabor. Quiero hacerte algunas consideraciones sobre esta receta. La primera, estoy usando manteca o mantequilla, pero si vos no podés consumir lácteos, podés reemplazar la cantidad total de manteca por aceite. En el descargable de la clase te voy a dejar cuáles son las proporciones para hacer el reemplazo, ¿sí? Otra consideración importante, si no podés consumir azúcar, podrías reemplazarla por el endulzante que uses vos en tu casa, el que más te guste, ya sea líquido o en polvo, ¿sí? Te voy a dejar también en el descargable información sobre cómo podés reemplazar azúcar por distintos tipos de endulzante. Volvemos a la cremita de manteca con azúcar, señora, señor. Cuando la tenés así,
es momento de agregarle el sabor. Hay distintas opciones para hacer un budín. Mira, te voy a mostrar algunas. Esto no es chivo de marca, sino que son las esencias que conseguí. Puedes usar esencias de vainilla o vainillín, ¿sí? Vos siempre fíjate que lo que uses tenga este loguito, que es el loguito de Sintac, que al menos en Argentina significa que un producto es libre de gluten y lo puede consumir una persona celíaca. Si estás en otros países, seguramente tengan logos distintos o el producto que utilices tenga la descripción de libre de gluten. Después tenés esencias, como agua de azahar y esencia de pan dulce. Hay gente a la que le gusta ponerle al budín estas dos esencias. En lo personal, a mí me gusta el budín con esencia clásica, esencia de vainilla. Así que va un chorrito. Seguramente, señora, señor, en estos videos, en estas clases, vas a escuchar perros ladrando, vas a escuchar a Gabriel tomando mate, a mí, tomando mate y tirando cosas, porque la idea es que esto no sea el clásico video de YouTube, sino que sea una clase con todo el detalle de la receta. O sea, va a ser una clase más larga, un video más extendido. Si vos estás viendo este video de esta clase de budín inglés y de repente te parece que estoy hablando un montón y me decís, ay Alejandra, ya estás hablando un montón, vamos a la receta, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube y busques las recetas navideñas que ya tenemos ahí. Esas son versiones mucho más acotadas en donde vas a ver la receta así, taca, 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 taca. La idea de estos videos, de estas clases, es que justamente sea una clase en tiempo real, ¿sí? Con el tiempo real que uno lleva para hacer este tipo de preparaciones y que podamos ir charlando sobre todo lo que hace a la preparación, secretos, tips, reemplazos y demás. Así que si te parece que hablo mucho, anda a buscar los otros videos y si estás disfrutando de esta clase tanto como yo, quédate y sigamos cocinando. Una vez que le pones el sabor, el aroma a esta cremita de manteca, te queda así. Podrías ponerle también ralladura de cítricos, ¿por qué no? ¿Sí? Lo importante es que el sabor se lo agregues acá, con la materia grasa. Ahora voy a correr esto un poco y voy a traer la parte de los secos. Tengo acá premezcla sin gluten y polvo para hornear. Hablemos un poco sobre la premezcla, señora, señor. La premezcla es una mezcla de harina sin gluten que se usa en las preparaciones sin gluten. Y es lo que reemplazaría, por ejemplo, a la harina de trigo, ¿sí? Esto no significa que si reemplaza la harina de trigo, lo hace en igual proporción. ¿Qué quiero decir? No significa que si una receta con gluten tiene, por ejemplo, 300 gramos de harina de trigo, vas a usar 300 gramos de premezcla. No funciona de esa manera, o por lo menos no en todos los casos. Para esta receta de budín inglés sin gluten, vos podés usar premezcla casera o premezcla comercial. ¿Cuál es la diferencia? A la premezcla casera vos la haces en tu casa mezclando harina sin gluten. Generalmente la premezcla básica tiene almidón de maíz, fécula de mandioca y harina de arroz. La premezcla comercial puede que tenga esos mismos ingredientes, o sea, las harinas básicas, pero además puede tener conservantes, acidulantes, espesantes, goma sántica. A tu premezcla casera vos también le podés agregar goma sántica si querés. Tenemos un video con muchísima información al respecto, así que seguramente en la descripción de este video te vamos a dejar todos los links para que puedas verlo y también vas a encontrar información en el descargable. Para esta receta vos podés usar premezcla comercial o premezcla casera, no hay ningún problema. No importa si tu premezcla comercial tiene goma sántica y no importa si usas una premezcla casera que no la tenga. No hay ningún inconveniente. Eso sí, si usas premezcla casera que no tiene goma sántica, te recomiendo que le agregues media cucharadita de té. De estas, la mitad. Tenemos entonces premezcla libre de gluten y una cucharadita de polvo para hornear. Es lo que también se conoce en otros países como levadura química. Lo que voy a hacer es mezclar las dos cosas. Esto sería más o menos como para que te des una idea, señora, señor, cómo preparar harina leudante, ¿me entendés? Entonces, no demasiado, sino así. Mezclar, integrar los dos secos. Entonces ya tengo mis secos listos, tengo mi cremado de manteca, azúcar y sabor listo, ¿sí? Voy a sacar los secos un ratito, volver acá y
es momento de agregar los huevos. Tengo 2 huevos enteros, o sea, 2 yemas y 2 claras. Van al cremado y hay que integrarlos. Los puedes poner de a uno o los mandas así a los 2 juntos como hago yo, que la verdad que me gana la ansiedad. Y acá simplemente tenés que integrar muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa si vos no podés consumir huevos? Bueno, mientras vato te voy a explicar cómo podés reemplazarlos en esta receta. Vamos a ver reemplazos, señora, señor. Si no podés consumir lácteos, ya te dije, podés reemplazar la manteca por aceite. Todo el detalle de las cantidades va a estar en el descargable, ¿sí?, que corresponde a esta clase. Ahora bien, reemplazando la manteca tendrías un budín que además de ser sin gluten es sin lactosa. Si de repente no podés consumir huevos o querés hacer un budín vegano, vas a obviar los huevos. O sea, no le vas a poner los 2 huevos, pero lo que vas a hacer es agregar una cucharadita de goma sántica. Independientemente de que tu premezcla tenga goma sántica, le vas a agregar una cucharadita de goma sántica y le vas a sumar el jugo de una naranja dulce, ¿sí? ¿Por qué? Aquel huevo aporta, además de un poco de materia grasa en la yema, que lo va a reemplazar con aceite, ese no es el problema, pero aporta humedad, ¿sí? Entonces, si vos no le pones los huevos, te va a faltar un poco de líquido, te va a faltar algo que ligue, que ayude a integrar todo esto. Eso lo va a cumplir la goma sántica, lo que va a hacer es ayudar a ligar. Y vamos a reemplazar la humedad de los huevos con el jugo de una naranja. De paso también le puedes poner la ralladura de naranja si querés y te queda un budín de naranja riquísimo. El resto de la receta es exactamente igual, ya sea que la hagas sin lactosa o sin huevos, ¿sí? Igual todo está en el detalle del descargable. No te asustes, ahora presta atención al proceso y si te queda duda después vuelve a ver el video y ahí anotas todo, ¿me entendés? Bien integrados los huevos, queda esta consistencia, ¿sí? Si no le vas a poner huevo, le pones el jugo de naranja. Y ahora sí, ¿te acuerdas que había mezclado los secos? Bueno, vamos por parte, en 2 o 3 partes. Acá lo importante es que no se formen grumos, entonces integras un poco, ya estoy tirando todo, como para no perder la costumbre. Y una vez que integras la primera parte, recién le pones la otra parte. ¿Qué pasa si de repente querés reemplazar la premezcla y querés usar otro tipo de harinas? Podrías hacerlo, pero la receta ya no te va a quedar igual, porque si vos reemplazás lo seco, reemplazás el resultado final, o sea, alterás el resultado final. Pero, por ejemplo, si querés hacer que el budín sea un poco más proteico, podrías reemplazar. Pasan los camiones, sepa disculpar señora, señor, pero estamos cerca de la ruta. Volviendo, si querés hacer el budín un poco más proteico, podrías reemplazar 50 gramos de premezcla, por ejemplo, por harina de trigo sarraceno, por harina de sorgo, ¿por qué no? Por harina de almendras, ¿sí? Reemplaza una pequeña proporción de premezcla y empezás como a jugar con los sabores. Ahora sí le voy a poner todo lo que queda de secos. No sé por qué me enchastro así la mano, o sea, tengo la mano blanca de harina. Señora, no tenía que amasar nada y aún así se ensucia. Bueno, vos sabés cómo soy. Ahí, vamos a sacudir la mano acá y vamos a terminar de integrar. Este sería un budín de vainilla, clásico, básico. Ahora, viste que para las fiestas hay un montón de opciones de budín. Bueno, con esta base vas a poder hacer otro tipo de budines. Ahora te cuento cómo, mira. Si de repente vos querés hacer un budín inglés con frutos secos, podés picar frutos secos, nueces, almendras, o si tenés un mix de frutos secos que sea sin gluten, lo podés usar. Si le querés poner chispas de chocolate, se las podés poner. Si querés ponerle fruta brillantada, también. ¿Cuál es la única consideración? En este punto, cuando vos tenés la masa, irían los agregados. Lo que vas a hacer es, independientemente de lo que le pongas, no importa lo que sea, a eso que le pongas le vas a sumar una cucharadita de estas de té de premezcla. ¿Por qué? Lo que necesitas es hacer una fina capa de harina sobre las chispas, los frutos secos, la fruta brillantada, sobre lo que sea que le vayas a poner. Lo que va a hacer esa fina capa de harina es
permitir que la fruta se adhiera a la masa y que quede bien distribuida. No sé si te pasó alguna vez que hiciste alguna preparación que tenía, por ejemplo, chispas de chocolate y se van al fondo. Generalmente, si son cosas pesadas o cosas grasosas como, no sé, nueces, tienen otra densidad con respecto a la masa. Entonces, tienen otro peso, sueltan aceite y entonces eso hace que inevitablemente bajen, ¿sí? Si vos haces esa capa de harina, lo que haces es decirle a la fruta o lo que sea, che, para, acá te queda bien distribuida, por favor, no te bajás, no se me quema nada, ¿sí? Otra opción es que hagas un budín de chocolate. Si querés hacer un budín de chocolate o uno marmolado, lo que vas a hacer en este momento, cuando ya tenés la masa lista, es separar una parte y ponerle una cucharada de cacao amargo en polvo. Es importante que sea amargo y que sea en polvo, ¿sí? Porque el budín ya tiene azúcar. Entonces, le vas a poner una cucharada sopera de cacao a una parte, vas a mezclar bien, entonces vas a tener una parte de chocolate y una parte de vainilla. Ahí simplemente empezás a poner proporciones distintas de vainilla y chocolate en el molde y te va a quedar un budín marmolado. Ahora vamos a ver cómo queda esta masa. Esta es la textura que tiene la masa de budín. ¿Ves que es una masa súper esponjosa y es una masa pesada? Así te va a quedar, ¿sí? Seguramente si usas alguna premezcla comercial, por ejemplo, de acuerdo a las marcas de premezcla, absorben más o menos líquido. Entonces puede que te quede así, o un poquito más espeso, o un poquito más líquido. Siempre y cuando no te quede líquido como agua, la masa va a estar bien, no tengas miedo. También tenés que tener en cuenta que la masa va a variar un poco de acuerdo a los agregados que vos le hagas. Si le pones cacao en polvo, va a quedar un poco más espesa. Si le pones frutos secos, también va a variar un poco la textura final. Esto ya está listo para llevar a los moldes. Yo tengo estos moldecitos que son descartables. Cada moldecito de esto es de 250 gramos, o sea, un cuarto, ¿sí? Con estas cantidades de masa me salen 2 budincitos. Pero, ¿qué pasa si no tenés esto? Bueno, si vos no tenés de estos, puedes usar la budinera que vos tengas en tu casa, o si no, usar un molde de torta y hacer un budín tipo torta. Acá lo importante es que vos prepares la receta y que la disfrutes, ¿sí? Que no te limites. No es que si no tenés esto no vas a poder hacer un budín. Entonces lo que voy a hacer es rellenar, esperando no hacer desastre, como siempre. Entonces vamos a poner una proporción de la masa por acá, medio a ojo, y en el otro molde voy a poner la otra parte y después acomodo. Hay algunas consideraciones importantes con respecto al molde. Ahora te cuento. No importa qué tipo de molde uses, pero la consideración aplica a absolutamente todos los moldes. Ahí estamos. Espérame que dejo esto. Y mira, mientras acomodo, te cuento. Primero, y lo más importante, distribuí bien la masa por el molde. Procura no manchar el molde, o sea que no te caiga un pedazo de masa por acá, por ejemplo. Y si es que te pasa eso, limpialo, porque si el molde se ensucia, lo que vas a tener es un poco de masa que se va a cocinar antes, se va a quemar en el horno y le va a dar gusto feo a tu budín. Otra consideración importante es que nunca llenes el molde hasta el final, o sea, hasta el margen superior. Siempre tiene que tener, por lo menos, mira, te muestro, un margen de un dedo libre entre el borde de la masa y el borde del molde. Porque es importante que vos dejes ese margen, esa distancia entre la masa y el molde, de más o menos un dedo. Porque esta masa tiene polvo para hornear, entonces va a crecer en el horno. Si vos de repente pones la masa al borde del molde, o sea, a tope, súper lleno el molde, ¿qué va a pasar? En algún momento en el horno la masa va a empezar a crecer. Y la masa crece despacito. Entonces va a empezar a crecer, se va a agrandar, se va a agrandar, se va a agrandar. Y si no tiene un margen que contenga la masa, si no tiene un molde que la contenga, se va a agrandar. Y como todavía no tiene la corteza, no tiene fuerza la masa, lo que va a hacer es inflarse
y desinflarse y se te va a ensuciar todo el horno. Entonces, cuando llenas mucho un molde pueden pasar dos cosas: que te rebalse la preparación, que es lo más probable, o que infle y en un momento, como no tiene paredes que lo contengan, se desinfle hacia adentro y te quede un pozo. ¿Te pasó alguna vez que se te desinfló un pan o se fue para adentro? Puede ser por eso. Entonces siempre deja, te voy a mostrar, ¿ves? Un margen seguro, por lo menos 1 o 2 dedos entre el borde de la masa cruda y el borde del molde. Ahora sí, esto está listo para cocinar. Entonces lo que voy a hacer es ponerlos en una placa para horno y los voy a llevar a cocinar a horno medio previamente precalentado. ¿Qué quiere decir esto? Que en este punto el horno ya tiene que estar caliente. Lo podés prender directamente cuando empezás a cocinar el budín. Y estos budines se van a cocinar más o menos 20 minutos, ¿sí? Va a depender del tamaño del budín. Si vos haces un solo budín grande, seguramente esté 30 minutitos o más. Así que espérame acá, que yo tengo el horno listo. Y ahora vamos a cocinar. Mientras se cocinan los budines, vamos a hacer un repaso rápido por esta receta. Manteca a temperatura ambiente o manteca pomada, es lo mismo. Se le agrega azúcar y se bate hasta tener una cremita. Cuando tenés esa cremita lista, le pones el sabor, le pones los aromas. Yo le puse esencia de vainilla, vos le podés poner lo que quieras. Esencia de pan dulce, agua de azahar, ralladura de limón, lo que más te guste. Siempre el sabor y el aroma se le pone a la parte grasa de la receta para que se impregne mejor. Se le agregan después los huevos, ¿sí? Después se agregan la parte de los secos. Mezclas previamente premezcla sin gluten, comercial o casera, con una cucharadita de polvo para hornear. Y esa mezcla de secos se agrega por parte al batido de los huevos y la manteca. Cuando tenés la masa lista, puedes usarla directamente como yo. O si le querés poner, no sé, frutos secos, chispas de chocolate o algún agregado, los pasas previamente por una cucharadita de premezcla y los agregas. Si querés hacer un budín marmolado, separas una parte de la masa, le pones a esa parte un poquitito de cacao en polvo y armas tu budín marmolado. Facilísimo. Ahora veamos si querés hacerlo en una versión sin gluten y sin lactosa. En vez de manteca vas a usar aceite de girasol. Acordate que el detalle de los ingredientes y los reemplazos los vas a tener en el descargable de cada clase. Vas a reemplazar manteca por aceite y el proceso es exactamente el mismo. ¿Qué pasa si querés hacerlo sin gluten, sin lactosa y sin huevos? Usas aceite, usas azúcar, haces todo tal cual, salvo que en vez de huevos, a la premezcla le vas a adicionar una cucharadita de goma sántica, independientemente de que ya la tenga, y vas a agregar el jugo de una naranja. Mezclas todo y seguís con la receta tal cual. Ahora te veo en un ratito cuando estén cocidos los budines. Después de 30 minutos en el horno, así quedaron mis budines. Para saber si están cocidos, yo te recomiendo que hagas la prueba del palillo. Esto yo ya lo chequeé, pero bueno, te muestro cómo es. Pasado unos 20 minutos, vas a abrir recién el horno y vas a pinchar tu budín con un palillo. Si el palillo sale completamente seco, como este, el budín ya está cocido, entonces ya lo sacas del horno y lo dejas enfriar como estos. Si de repente vos pinchás y sale con restos de masa cruda, o sea, restos de masa que se te pegan en los dedos, significa que le falta un ratito más. Entonces vuelven al horno unos 5 minutitos y así los vas controlando siempre con el palillo. Antes de partir los budines te voy a contar cómo los podés conservar. Vos podés hacer budines así, o más grandes o más chiquititos, como quieras, ¿sí? Si no los vas a consumir en el día, te recomiendo que lo envuelvas en papel film y los congeles. Después, para descongelarlo, simplemente le sacas el papel film y lo mandas un ratito al horno, ¿sí? Esa es la manera que tenés de hacer, por ejemplo, una tirada de 4 o 5 budines y después simplemente los vas descongelando. Todo perro se le ocurre ladrar en este momento cuando estoy dando la explicación. Sepa disculpar, señora, señor. Una aclaración súper importante si es que vas a congelar el budín. Tenés que congelarlo así, sin nada. ¿Por qué te digo esto? Porque
Si vos querés, los podés decorar con glacé, bañarlos en chocolate, lo que más te guste. Pero para congelarlos no tienen que tener ningún agregado ni ninguna decoración. Van así, lo más limpios posibles. Y así en el mismo molde si es que usas de estos descartables. Ahora vamos a partir para que te muestre cómo quedan. Yo lo que suelo hacer es romper el molde, como para poder sacar el budín, retirarlo de acá. Y también es como más lindo presentarlo en un plato. Y mira, sale solito, ¿ves? Te queda bien dorado y no tiene nada que envidiarle a cualquier otro budín inglés. Vamos a partir. Lo voy a poner ahí, a ver. Importante dejar que se enfríe bien antes de partirlos, porque si vos cortas el budín en caliente, lo que vas a hacer es apelmazar la miga. Y si ya trabajaste para hacer el budín, ya esperaste que se cocine, y no da, digamos, que lo arruines justo en el momento final, solo por ansiedad. Y te lo dice una persona que es súper ansiosa. Mira, te queda bien suavecito por dentro, una miga bien húmeda, y si lo haces con chocolate te va a quedar marmolado. Si les pones chispitas o agregados van a quedar bien distribuidos, siempre y cuando los enharines. Mira, ahora vamos a probar. Así de precioso te queda el budín y vamos a probar. Me voy a sacrificar por esta comunidad. Súper suave. En serio, se te desarma la boca. Yo sé que no debería hablar con la boca llena, pero es una verdadera delicia. Tenés que probarlo. Y te aseguro que te va a encantar. Hasta acá llegamos con la clase de hoy de budín inglés sin gluten. Espero que te haya servido, que puedas probar la receta, que me cuentes cómo te fue. Me despido hasta la próxima clase. Acordate que todas las consultas las puedes dejar en el foro de este curso gratuito de comida navideña sin gluten, que está en nuestra página. Soy celiaconoextraterrestre.com. Beso gigante, nos vemos en la próxima clase. Gracias de nuevo a Gabriel y gracias de nuevo a la comunidad que hizo posible todo esto de forma gratuita. Te veo en la próxima clase. Chau, chau.